Pero además el guardapolvo es un concepto elementalmente sexista, porque el guardapolvo se lo piden, se lo exigen solamente las acompañantes terapéuticas que son mujeres. Efectivamente, uno de ellos es la escuela. Nosotros desde la fundación hemos lanzado una encuesta. Viendo un poco el ruedo con estas charlas, con estas iniciativas de poder pensar un poco nuestra cotidianeidad, nuestro trabajo. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, acá volviendo un poco al ruedo con estas charlas, con estas iniciativas de poder pensar un poco nuestra cotidianeidad, nuestro trabajo. Y hoy me despertó un poco estas ganas, esta iniciativa de poder charlar con ustedes acerca de comentarios y de charlas que vengo teniendo en este tiempo, que me encuentro con gente y con profesionales, por supuesto, que saben que soy acompañante terapéutico y la formación. Y me he encontrado con una cosa bastante cotidiana, que es el comentario acerca del acompañante terapéutico como profesional, ¿no? Los otros días creo que subí ahí una obra social que decidió de manera unánime, como si fuesen dueños de sus afiliados, decidió que poco a poco va a ir dando de baja la prestación de acompañante terapéutico. Esto me suscitó, me motivó, perdón, a escribir a la obra social desde la fundación y obviamente pidiendo explicaciones del porqué de eso. Y no tuve todavía respuesta, estoy viendo alguna cuestión que se puede hacer desde lo legal para pedir explicaciones de cuál es el contexto, si se me permite, legal de su parte para tomar esta decisión. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Y por otro lado, también me he encontrado con profesionales y con colegas que hablan acerca del concepto del acompañante terapéutico y de la intervención de los acompañantes terapéuticos en diferentes espacios. Y la dificultad, primero, de encontrar acompañantes terapéuticos, segundo, de sostener el acompañante terapéutico en los dispositivos, y tercero, la dificultad teórica del acompañante terapéutico. Digo esto como una generalidad y bueno, obviamente van a saltar un montón para decir no, yo no, esto no, pero digo, permítanme explayarme en esto. La dificultad teórica de los acompañantes terapéuticos recibidos para encuadrar, para posicionar, para argumentar nuestra profesión en los distintos espacios. Esta dificultad va evidenciándose cada vez más, mucho más, en los espacios donde el acompañante terapéutico se va posicionando. Uno de ellos, indefectiblemente uno de ellos, es la escuela, ¿sí? Nosotros desde la fundación hemos lanzado una encuesta que también la participación del acompañante terapéutico es compleja, ¿sí? Es compleja. Nosotros lanzamos una encuesta dividida en dos partes. La primera era una encuesta que tenía que ver más con lo formal, para saber dónde estábamos ubicados, con quién estábamos hablando, qué es lo que estábamos haciendo, y tuvo 140 colegas que ingresaron y llenaron ese formulario. El segundo ya es más profundo, ahora vamos a desarrollarlos a ellos. Es más profundo y hay 100 colegas. Digo, conozco en toda la República Argentina, debe haber indefectiblemente más de 100 profesionales que están trabajando en el ámbito escolar. Yo no sé si la no cobertura de este dispositivo que nosotros armamos, de esta encuesta que nosotros armamos, tiene que ver con el desconocimiento de su existencia, con el desinterés,
por participar y por armar una estructura teórica acerca del desarrollo específico del acompañante terapéutico en ese área tan particular donde raya muchas veces la función del acompañante terapéutico y donde se entra en conflicto si es realmente función del acompañante terapéutico el ámbito escolar, tal como se está presentando hoy o si no lo es. Y para evaluar eso necesitamos estas herramientas de saber qué posición hemos tomado, qué posición teórica toma el acompañante terapéutico para llevar a cabo esta tarea. No podemos hacerla o podemos hacerlo a media porque tenemos 100 colegas nomás que han conformado o que han llenado la encuesta. Complejo, complejo el panorama de la participación de los acompañantes terapéuticos y complejo también en esa escasa participación la puntualización que se viene haciendo desde afuera con nuestra profesión. Hablo en términos generales, insisto con esto, no hablo de particularidades que seguramente las hay y muy buenas. El desinterés por la formación constante y continua, posiblemente amarrado a la coyuntura económica y a la pauperización que tenemos los acompañantes terapéuticos, desde la cobertura de las obras sociales, los pagos y el desinterés de las instituciones políticas por el apoyo a nuestra profesión, también acrecenta esto, pero también hay cuestiones que tienen que ver específicamente con una cosa o la otra, que es primero si el huevo o la gallina, si el desinterés, la pauperización o el desconocimiento de nuestra profesión, tiene que ver también específicamente con que el acompañante terapéutico es un profesional, y ahí insisto con esto, quiero resaltar esto, es un profesional que no está interesado en la formación constante y continua, sino que apunta a una formación de base para luego comenzar a trabajar, ¿sí? Hay que ver también eso, si esas cuestiones son fundantes una de otra, ¿sí? Pero lo que sí es real es la escasa participación del acompañante terapéutico, porque con quien hable, lo que surge es esto. Inevitablemente lo que surge es esto. No hay una adherencia a las propuestas, ni siquiera económicas, sino propuestas de construcción de los espacios. No hay una gran adherencia. Nosotros desde la Fundación estamos organizando el tercer Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico, segundo Congreso Platense, segundo Congreso Provincial, primer Congreso de Platense de la Fundación, eh, con expositores de varios lugares de América Latina, eh, y, y, y coincidimos en esto, que la participación, el desarrollo que se proponga es escaso, es escaso, sí, es escaso. Puede ser porque automáticamente nosotros largamos una fecha, ya en el mismo mes ya pusieron otra fecha para hacer un mismo congreso. Digo, también estas cuestiones son cuestiones que tenemos que ver nosotros como colegas, como profesionales. Hemos propuesto también una sección de voluntariado que estamos desarrollando desde la Fundación desde hace un tiempo para dar respuesta a determinadas cuestiones culturales de la profesión. Y también el aspecto de la formación. Nosotros, desde nuestra fundación, con el Instituto Superior de Formación Técnica Triskel, donde estamos dictando la Tecnicatura Superior de Acompañamiento Terapéutico, venimos abogando por la eliminación definitiva de la resolución 1014/14 en la formación de los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires, porque está atentando directamente contra la profesión y elementalmente contra la formación. No se puede formar un profesional en los ámbitos de las vulnerabilidades que detallamos cotidianamente en 9 meses. Es imposible, es básica y elementalmente imposible. Consideramos que la permanencia de la resolución 1014/14 es una decisión elemental y básicamente política para mostrar profesionales formados en la política de salud mental un número ficticio anual. De ahí deviene este REAT, este registro de acompañantes terapéuticos de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente lo que están haciendo es caudal político
en políticas de salud mental que no condicen con la realidad, no se forma un acompañante terapéutico en 9 meses de ninguna manera y lo estamos padeciendo, ¿sí? Encontramos personas que son cuidadores, que hacen un curso de 9 meses, van a trabajar como cuidadores y cobran como acompañantes terapéuticos y tenemos los elementos básicos para eso y de ahí, y no estoy defendiéndolas, pero de ahí puede ser también que devenga las decisiones de las obras sociales de eliminar el acompañamiento terapéutico, la cobertura de acompañamiento terapéutico en las escuelas, cosa que va a ser básicamente imposible. Pero también hay una ruptura entre esos espacios de atención del acompañante terapéutico o los territorios clínicos con aquellos que eh, pertenecen a esos territorios clínicos, e insisto, la escuela es una de ellas. La, la, las cuestiones de pedidos de parte de las escuelas, desde el último pago del monotributo del acompañante terapéutico hasta cuestiones básicamente irrisorias, como el uso del guardapolvo dentro de las instituciones escolares, cuando la resolución misma, la penosa resolución 782/13, la desastrosa resolución 782/13 dice y enumera cobardemente enumera acompañante, asistente externo. Digo cobardemente porque no se animaron a poner acompañante terapéutico. Y esto es lo que está llevando a la destrucción de la prestación dentro de los espacios educativos. No han tenido el valor, ni tienen todavía el valor de modificar esa resolución, por lo que nosotros abogamos a que lo hagan. Por eso también esta encuesta que hemos hecho para conformar un documento para instar a las autoridades a que nos sentemos a charlar por la modificación de esa resolución. Pero insisto con esto, la resolución dice acompañante asistente externo, externo viene de afuera, de otro lugar, dentro del ámbito educativo, quien usa guardapolvo, son son aquellos que pertenecen a la institución. El docente, el portero, si quieren, ¿sí? Y el guardapolvo entorpece a la acción del acompañante terapéutico, diluyendo elementalmente el vínculo que se constituye, ¿sí? Si nosotros vamos como un elemento externo y vamos con un guardapolvo, y he escuchado colegas hasta que se enorgullecen que le digan seño. Pero además el guardapolvo es un concepto elementalmente sexista, porque el guardapolvo se lo piden, se lo exigen solamente las acompañantes terapéuticas que son mujeres. No he visto acompañantes terapéuticos varones con guardapolvo cuadrillé ingresando a las instituciones, pero hay instituciones que van aún mucho más allá. Les venden los uniformes de su propia institución. Esto también tiene que ver con una cuestión elemental. Ayer hablaba justo con una colega que le pasó dentro de la escuela. Tiene que ver elementalmente con una construcción verticalista que son los ámbitos educativos. ¿Sí? Todo aquello que tiene guardapolvo está bajo la égida de poder de los directivos y de la escuela. No saben qué hacer con aquello que no tiene guardapolvo. Y fíjense cómo de la escuela pide al acompañante terapéutico que use guardapolvo porque no sabe qué hace un acompañante terapéutico, porque permite, imagínense lo ridículo que sería un profesor de educación física con guardapolvo. Sería ridículo porque el guardapolvo no le permitiría al profesor de educación física llevar a cabo la tarea para la cual fue formado. Lo mismo pasa con el acompañante terapéutico. Lo mismo pasa, pero con el profesor de educación física, las escuelas saben lo que hace un profesor de educación física y por eso jamás le pedirían que use guardapolvo. Ahora, ¿qué pasa con el acompañante terapéutico? ¿Por qué alguien se anima a decirle a un profesional que se forma mínimamente, y digo mínimamente, sobre todo en el territorio de la provincia de Buenos Aires, porque muchos estudian la resolución 1014 y luego van a como es a trabajar a la escuela. Por eso digo mínimamente, lo hacen porque no hay un encuadre, no hay un recurso teórico, del acompañante terapéutico para explicar qué es un acompañante terapéutico. Cuando recién me formé hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, mucho más del que querría,
nosotros encuadrábamos sin saber lo que era el sentido y el concepto del encuadre, porque no nos habían enseñado. Encuadrábamos por la negativa, no hago esto, no hago esto, no hago aquello. Se nos escapaba un no hago esto y nos lo pedían. Y en ese momento se generaba el conflicto o la ruptura. Vos no me dijiste que eso no lo hacía. Ahora, ese falso encuadre que nosotros hacíamos, ese encuadro defectuoso que nosotros hacíamos, lo hacíamos porque nadie, absolutamente nadie, nos había explicado la importancia del encuadre y nos había dado un recurso teórico necesario para poder encuadrar. Hay acompañantes terapéuticos que todavía hoy solicitan un plan de trabajo, ¿sí? Un modelo de plan de trabajo o piden que les hagan los planes de trabajo a otros profesionales. Digo, estamos en este mundo inmerso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde los espacios en los cuales formamos profesionales? ¿Qué hacemos desde los espacios donde defendemos la profesión? No digo representamos a los acompañantes porque jamás en mi vida dije representar a los acompañantes terapéuticos. Jamás. No me atrevería, no haría jamás un modelo de representación de un profesional al cual no conozco. Jamás. Sí defiendo la profesión e insisto con esto, un ideal de la profesión porque la profesión no está delimitada. Hoy por hoy la profesión se da o es de acuerdo a quien la dicte. Nosotros creímos en Provincia de Buenos Aires cuando nos sentamos allá por el año 2010, 2011, en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para conformar las resoluciones 1014 y 1221, de cuál de ellos después salió la resolución o la disposición 134, donde nos nombran a nosotros como expertos en acompañamiento terapéutico. Creímos en aquel momento que estábamos sentando las bases para la conformación y la construcción de una profesión. Nada más alejado de la realidad. Lo único que hemos hecho es delimitar cuestiones y poner un curso de formación en manos o a disposición de alguien que jamás en su vida había visto ni había sentido nombrar el acompañamiento terapéutico, pero vio una demanda impresionante y pone un acompañamiento terapéutico y conformando espacios de poder. Necesitamos rever, necesitamos reconstruir la profesión, necesitamos sentar las bases necesarias para que la profesión sea una y no sea la profesión tantas cosas y tantas veces como profesionales existan. Necesitamos sentarnos y ver qué es lo que queremos. Estos espacios que nosotros proponemos no son conceptualizaciones elementalmente de pertenencia. Digo, que nosotros hayamos sacado o puesto a disposición de los colegas que deseen llenar dos encuestas acerca del trabajo del acompañante terapéutico en la escuela, con la cual la lectura causa pavor, da miedo. No quiere decir que nosotros nos las vamos a guardar para nosotros. Lo que estamos haciendo es comenzar a construir un camino dentro de esos espacios y la invitación a que se construyan otros tantos para que el trabajo del acompañante terapéutico en la escuela sea realmente un trabajo de acompañamiento terapéutico. Y no sea ese mundo inalcanzable que es hoy el acompañamiento terapéutico en las escuelas. Que sea uno y que sea ineludiblemente ese, no otros tantos como cada acompañante terapéutico crea que puede ser. No, yo cambio pañales en la escuela porque a mí no me da asco. No me importa lo que a vos te dé asco o te deje de darlo. ¿Me explico? No me importa lo que vos pienses con respecto al guardapolvo. Lo que vos hacés en ese momento
adelante de las personas que te contrataron como acompañante terapéutico, es lo que para esas personas hacen todos los acompañantes terapéuticos. En ese momento, vos sos todos los acompañantes terapéuticos. Que vos aceptes ir al domicilio de tu acompañado el día que hay paro en la escuela porque a vos te da lo mismo, implica que para todos el encuadre se puede romper cuando quiera y nosotros vamos a responder a una demanda necesaria que tiene que ver con ese de necesito un acompañante terapéutico para mi hijo y no mi hijo necesita un acompañante terapéutico. La modificación de la necesidad hace también a la tarea cotidiana del acompañante terapéutico. Yo los invito a aquellos que estén interesados, todavía quedan 10 días porque a fin de este mes vamos a cerrar esta segunda encuesta y ya construir el segundo documento y ahí a partir de ahí lo vamos a publicar y lo vamos a elevar a las autoridades del Ministerio de Educación para ver qué hacen con eso. Posiblemente tengamos la misma respuesta que tuvimos de esta obra social. OSPE es la obra social, OSPE, que ha decidido por unanimidad dar de baja una profesión que está en plena construcción y en pleno crecimiento solamente porque a ellos se les ocurre. Yo los invito a que llenen esta tarea, esta encuesta, perdón, y que como tarea comencemos a construir. Nosotros desde la Fundación ofrecemos un pequeño espacio, que es el espacio del voluntariado, que es para pensar y construir. Estamos pensando en una formación ahora, una especialización. También consideramos que parte de la ruptura del encuadre en el acompañamiento terapéutico es porque el acompañante terapéutico se ha utilizado y se está utilizando como una Victorinox, como esas navajas suizas que se utilizan en todo momento y tienen miles de usos, y que el acompañante terapéutico en la mañana está con un adulto mayor, a la tarde está con un niño en la escuela y a la noche está con un adicto, y todo eso lo ocupa con el mismo recurso teórico. Es todo exactamente lo mismo. Consideramos, y es tiempo ya, de que el acompañante terapéutico comience necesariamente a especializarse. Desde la Fundación vamos a comenzar a construir especializaciones. Vamos a comenzar ahora con una especialización en niñez y adolescencia con 20 profesionales de México, de Cuba, de Costa Rica, de la Argentina, con distintos espacios de atención que van a ir desde cuidados paliativos hasta servicio penitenciario, organismo provincial de niñez y adolescencia. Vamos a cubrir y vamos a ver también cuántos acompañantes terapéuticos responden a esta propuesta. Hay una cuestión elemental, ¿sí? que se ha hecho carne este último tiempo, sobre todo en los espacios de toma de decisión, que es la de esconder también la historia. Vamos a repasar la historia del acompañamiento terapéutico cotidianamente. Yo creo que recorriendo la historia se construye el presente y se fortalece el futuro, entonces desde ahí nosotros tenemos que comenzar a caminar. Como acompañante terapéutico estoy en la etapa de solaz, ¿no? de descanso, de agradecer a la profesión todo lo que me ha dado y de creer que ya no hay mucho para modificar. Por eso insisto en estos videos, insisto en el canal de YouTube, en el Instagram, y sí, insisto en esto de ver si podemos penetrar esos espacios. Y voy a seguir construyendo espacios de conocimiento y de participación, teniendo posiblemente la misma suerte que he venido teniendo hasta ahora. Yo creo que conté que desde el principio de año hasta ahora en la Fundación hemos dado de baja 5 formaciones específicas por la nula recepción de esa formación. Nadie puede decir que eran caras o baratas porque ni siquiera se llamaban para pedir. Entonces también tiene que ver eso, los espacios de representación, los espacios de participación, los personalismos. Creo que para construirnos como verdaderas profesionales debemos comenzar a deambular por esos recónditos espacios. La invitación queda hecha, la invitación para el Congreso 7, 8 y 9 de noviembre
que creo que es fundamental porque es esa vidriera que vamos a mostrar los acompañantes terapéuticos que cada vez que somos convocados recurrimos a ello y vamos y escuchamos, posiblemente, casi seguro, esté el ministro Kreplak abriéndolo junto con el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Lac, que son momentos para mostrarnos la cantidad de acompañantes terapéuticos que somos y que estamos dispuestos a seguir formándonos. La insistencia, bueno, y el lanzamiento de esta especialización van a ser 400 horas, una especialización de un año de acompañamiento terapéutico en niñez y adolescencia, que creo que va a ser fantástica y va a ser, sobre todo por el nivel de profesionales que tenemos. ¿Sí? Yo después les voy a ir contando, pero creo que va a ser algo maravilloso. Yo espero que estos vivos, estos videos sirvan de algo, que podamos intercambiar opiniones y que me permitan disentir las opiniones sin... Yo les conté también esto, bueno, la última que digo. En el grupo, tengo un grupo de WhatsApp de la Fundación, tenemos un grupo de WhatsApp donde había casi 240 profesionales de acompañamiento terapéutico. E insistí con esto que vengo insistiendo de la transparencia, ¿no? de esta cosa de desaparecer, de ser invisible. Voy poniendo pedidos y voy poniendo lo que vamos haciendo con la fundación, lo utilizamos también como un recurso de promoción de las actividades que hacemos, de las actividades que nos parecen interesantes. Es impresionante, los colegas desaparecen, se van, sin siquiera dar la posibilidad de decir, mira, me voy porque, digo, dar la posibilidad de que eso mejore, de que ese espacio donde hay 300 colegas pueda mejorar, no me voy a ir, quiero que esto mejore. Y esto demuestra la profesión. Esto demuestra la profesión. La gran cantidad de asociaciones de acompañantes terapéuticos que hay en la República Argentina es impresionante. ¿Qué tenemos de distinto que decir y de las expectativas desde la profesión cada uno que nos vamos corriendo y armamos una asociación en vez de unirnos a los espacios existentes y mejorarlo desde adentro? Porque no solo se van, sino te bloquean, o sea, automáticamente te convertís en una especie de enemigo virtual de aquel que no conoces y que no sabés qué es lo que pasó. Y esta es la acción que hace el acompañante terapéutico también al momento de dejar los casos. Desaparecen, se van, desaparecen, no están más. De un día para otro, el acompañante terapéutico que venía para tratar y sostener una vulnerabilidad se convierte en un concepto elementalmente vulnerable. Porque no explica por qué se fue, porque sostiene el abandono y porque además abona a ese concepto elemental que es la vulnerabilidad. Comencemos a construir espacios. Esa es la invitación. Nuestra fundación está abierta para lo que deseen. Ahora también se acercaron a nosotros y vamos a dar un curso de enfermería en el ámbito escolar porque creemos en la interdisciplina. Seguimos y ahora vamos a dar una reedición del acompañamiento terapéutico, el diplomado de acompañamiento terapéutico en el ámbito judicial. Las ofertas son infinitas. Los espacios son infinitos. Tenemos que ponernos a caminar juntos. No ir 4 a presentar una ley, negando la existencia de otros que posiblemente desde nuestro propio saber podemos aportar a que esa ley sea la ley que todos queremos. La negativa a la invitación a la participación de la construcción de nuestra propia legalidad constituye, no en mí, sino en aquellos que no son invitados, son enemigos de esa ley. Con la no participación a la defensa de esa ley. Y cuando esa ley salga, va a representar a 4, 5 o a 1000, no a los 40.000 acompañantes terapéuticos, porque no es representativo cuando no invitas a la participación. Me pasó una vez, cuando yo me enteré que había una participación política política y afinas a mis pensamientos políticos, que estaba construyendo una ley.
Llamé, me puse a disposición, me invitaron, me iban a hacer una presentación, me acuerdo en aquel momento, en el hall central de la Cámara de Diputados. Sí, te vamos a avisar cuándo, qué sé yo. Qué bueno, sí, bienvenido, Vladimiro. Sí, te vamos a avisar cuando vamos a hacer una presentación. Me enteré que se hizo la presentación 5 días después de que la habían hecho. Estas cosas tenemos que comenzar a eliminar. Los espacios no son nuestros, son de la profesión. Las puertas que abrimos con nuestro propio cuerpo tienen que quedar abiertas. No podemos abrir una puerta con el pecho y cerrarla con la espalda. No sirve, no nos sirve. No nos sirve, nos ven desde afuera. E insisto con esto, y no es una generalidad, no es una particularidad, pero ven el acompañamiento terapéutico como un circo romano. Nos estamos peleando entre nosotros, desintegrando entre nosotros, viendo quién va a participar en tal o cual congreso para ver si participo o no. Todos los años, desde hace 4 años más o menos, desde la fundación participamos en la construcción del Congreso Internacional que se viene realizando en distintos espacios. Este año en Uruguay no nos invitaron, pero ni siquiera nos invitaron, ni siquiera nos invitaron. Nosotros desde la fundación hemos tenido presente a los organizadores del Congreso Internacional en Uruguay, cada vez que pudimos los llamamos, mantenemos contacto de WhatsApp, no nos invitaron. Sigue siendo el Congreso de aquellos que armaron y mandaron carta documento a los que utilizamos el nombre de acompañamiento terapéutico. Sigue siendo aquellos que se creen dueños del acompañamiento terapéutico. No va a modificar más esto si no modificamos esas cosas. No va a modificar más si el Congreso Internacional sigue siendo organizado solamente por una institución que encima se cree que es la dueña del acompañamiento terapéutico porque fue la institución que puso palos en la rueda sistemáticamente cada vez que hubo un avance desde otro lugar. Y lo digo desde la resolución 1014/14 y la 1221/15, comenzaron a lanzar un montón de cuestiones que eran en contra de esas mismas resoluciones. En el año 2016, cuando fue la mal llamada Ley Pérsico de Defensa del Acompañamiento Terapéutico, fueron asociaciones de acompañantes terapéuticos que pelearon en contra de esa ley. Porque nos incluían en la resolución 17189, que tiene que ver con la ley colaboradores de la medicina, salieron a defender que no éramos colaboradores de nada y eso evitó que no seamos hoy incluidos en el PMO, en el programa médico obligatorio, en el cual ninguna obra social tendría ni siquiera el tupé de decir que no cubre acompañamiento terapéutico porque seríamos elementales en el tratamiento de la salud mental. Esto pasó y esto lo vi yo en la Cámara de Diputados cuando estábamos defendiendo en la Comisión de Salud la ley nacional de acompañamiento terapéutico que tenía media sanción por unanimidad en el Senado y se presentan en la Cámara de Diputados con otra ley. Al lado mío había una diputada que no sabía el conocimiento de la ley de salud mental. 4 días después presenta en la Facultad de Medicina una ley de acompañamiento terapéutico contra las hegemonías médicas. Perdidos, totalmente perdidos. ¿Qué hicieron los diputados? Se levantaron y se fueron. Daer en ese momento le quitó el apoyo a los acompañantes terapéuticos. Se paró y se fue. Pero hubo también otros colegas que presentaron otra ley, porque la ley que nosotros habíamos presentado no les gustaba. Este es el mundo del acompañamiento terapéutico y esto es lo que nosotros intentamos, insisto con esto, ya en el ocaso de mi profesión, en este ocaso castigados de la profesión, porque bueno, por supuesto que he recibido también estas cuestiones que hoy hablamos. Insisto en esto de la participación, insisto y vuelvo a invitarlos a llenar esa encuesta, nos sirve como documento, va a estar a disposición de todos, a participar en el Congreso Internacional de Acompañamiento Terapéutico, al cual invitamos a todos a que participen. Y si les interesa, a esta especialización en niñez y adolescencia que vamos a alargar dentro de no mucho tiempo. Les pido perdón por los abruptos y los invito a seguir construyendo esto que tanto nos apasiona,
que es el acompañamiento terapéutico. Muchas gracias.